Esta es la sesión 6 del curso de mecánica clásica y en esta ocasión trataremos el tema de la velocidad y la aceleración en coordenadas generalizadas. La velocidad de una partícula se puede expresar en función de sus vectores base v sub i y de sus vectores recíprocos c sub i de la siguiente manera. Pero nosotros sabemos que estos vectores unitarios se pueden expresar en función de los vectores base como v sub i entre h sub i. Por lo que el vector de velocidad se puede escribir de la siguiente manera. Y lo que vamos a hacer en el siguiente paso es manipular al factor de escala, ya que al ser un escalar lo podemos sacar del producto punto o meter al producto punto. Por lo que la velocidad se puede escribir de dos maneras diferentes y equivalentes. Siendo la primera que nuestro vector de velocidad es la suma desde i igual a 1 hasta 3 de b punto, el vector base, en la dirección del vector recíproco. Otra manera es que el vector de velocidad es la suma desde i igual a 1 hasta 3 del vector de velocidad multiplicado en producto punto con el vector recíproco en la dirección del vector base. Esto nos lleva a tener dos formas de la velocidad, siendo las dos formas escalares. Al producto punto del vector de velocidad v por el vector base v sub i lo llamaremos la componente covariante de la velocidad. Es decir, nuestro vector de velocidad ya sabemos que es x punto en la dirección de i más y punto en la dirección de j más z punto en la dirección de k. Por lo que al multiplicarlo en producto punto con el vector base, nos queda la componente covariante del vector de velocidad. Observemos que las coordenadas x, y, z son funciones de las coordenadas generalizadas q sub i, pero no son funciones explícitas del tiempo, por lo que si derivamos cualquiera de ellas respecto de t, aplicando la regla de la cadena, nos queda que dx respecto de t es igual a la parcial de x respecto de q sub i por la derivada de q sub i respecto de t, o lo que es lo mismo, x punto es igual a la parcial de x respecto de q sub i por q sub i punto. Podemos ver que el término de la derivada parcial de x depende de las coordenadas generalizadas, pero no de las velocidades generalizadas. Así, si derivamos parcialmente respecto de estas velocidades generalizadas, obtendremos que la parcial de x punto respecto de q punto sub i es igual a la parcial de x respecto de q sub i. Lo mismo va a suceder con la parcial de y punto respecto de q sub i punto, que va a ser igual a la parcial de y respecto de q sub i, y la parcial de z punto respecto de q sub i punto es la parcial de z respecto de q sub i. Por lo que podemos escribir que la componente covariante de la velocidad i es igual a x punto por la parcial de x punto respecto de q punto sub i más y punto por la parcial de y punto respecto de q sub i punto más z punto por la parcial de z punto respecto de q sub i punto. Lo que implica que esto es igual a el vector de velocidad multiplicado en producto punto con la parcial del vector de velocidad respecto de q sub i punto. Por otro lado, vamos a calcular la derivada parcial respecto de q sub i punto del producto punto del vector de velocidad por sí mismo, lo que nos da que la parcial respecto de q sub i punto de b punto b es la parcial de b respecto de q sub i en producto punto con el vector de velocidad más el vector de velocidad en producto punto con la parcial del vector de velocidad respecto de q sub i punto, y que esta derivada de la parcial respecto de q sub i punto del vector de velocidad en producto punto consigo mismo, esto es igual a 2 veces el vector de velocidad multiplicado en producto punto con la parcial del vector de velocidad respecto de q sub i punto. Así, finalmente, nuestra componente covariante del vector de velocidad es la parcial respecto de q sub i punto de 1/2 de b cuadrada.
Si expresamos la velocidad total como la suma de los términos de las velocidades en x, y y z, obtenemos que nuestra velocidad cuadrada es x punto al cuadrado más y punto al cuadrado más z punto al cuadrado. Así, podemos decir que las componentes covariantes de la velocidad son iguales a las derivadas parciales respecto a las q sub i punto de la mitad al cuadrado de la velocidad total. Antes de derivar, tendremos que expresar un medio de b cuadrada en función de las coordenadas generalizadas q sub i y de sus derivadas respecto del tiempo q sub i punto. Al producto punto del vector de velocidad por el vector recíproco c sub i lo llamaremos la componente contravariante de la velocidad. Nuestra componente contravariante de la velocidad la representamos como b sub i asterisco, y que esta componente contravariante nos queda igual a x punto por la parcial de qi respecto de x más y punto por la parcial de qi respecto de y más z punto por la parcial de qi respecto de z, en donde expresamos la x punto, la y punto y la z punto en función de sus derivadas de tiempo, y nos queda que nuestra componente contravariante de la velocidad, p sub i asterisco, es nuestra velocidad generalizada. Lo que quiere decir es que la componente contravariante de la velocidad no nos da mayor información. La información importante acerca de la velocidad está en la componente covariante de esta velocidad. La componente contravariante solo nos dice quién es la velocidad generalizada. De la misma manera que para la velocidad hallaremos la componente covariante y la contravariante de la aceleración, en donde hacemos las mismas operaciones. Manipulamos el factor de escala y nuestra componente covariante de la aceleración es el producto punto de la aceleración con el vector base, y que esta la podemos representar como el producto punto de las componentes del vector de aceleración con las componentes del vector base. Por lo que nos queda que nuestra componente covariante de la aceleración es x2 puntos por la parcial de x respecto de q sub i más y2 puntos por la parcial de y respecto de q sub i más z2 puntos por la parcial de z respecto de q sub i, en donde vamos a observar la siguiente derivada. Derivemos respecto de t x punto por la parcial de x respecto de q sub i. Esta nos va a dar x2 puntos por la parcial de x respecto de q sub i más x punto por la derivada respecto de t de la parcial de x respecto de q sub i. Despejamos y obtenemos que x2 puntos por la parcial de x respecto de q sub i es igual a la derivada respecto de t de x punto por la parcial de x respecto de q sub i menos x punto por la parcial de x punto respecto de q sub i. Hacemos lo mismo con los otros términos en y2 puntos y en z2 puntos. Y tenemos en cuenta que la parcial de x punto respecto de q sub i punto es igual a la parcial de x respecto de q sub i, por lo que x2 puntos por la parcial de x respecto de q sub i es igual a la derivada respecto de t de x punto por la parcial de x punto respecto de q sub i punto menos x punto por la parcial de x punto respecto de q sub i. Así, sustituimos en la componente covariante de la aceleración los términos de x2 puntos por la parcial de x respecto de q sub i, y2 puntos por la parcial de y respecto de q sub i y z2 puntos por la parcial de z respecto de q sub i, y obtenemos la expresión que se muestra. Así, nuestra componente covariante de la aceleración tiene dos términos, uno que es una derivada respecto de t y otra que no está derivada respecto del tiempo. Entonces, nuestra componente covariante de la aceleración se puede escribir como a sub i es la derivada respecto de t de b punto parcial de b respecto de q sub i punto menos b punto por la parcial de b respecto de q sub i.
en donde tendremos en cuenta la derivada parcial respecto de q sub i punto del producto punto del vector de velocidad por sí mismo. Es decir, que nuestra parcial respecto de q sub i punto de b punto b es 2 veces b punto por la parcial de b respecto de q sub i punto. Del mismo modo, la derivada parcial respecto de q sub i del producto punto del vector de velocidad por sí mismo nos va a quedar como la parcial respecto de q sub i de b punto b es igual a 2 veces b punto por la parcial de b respecto de q sub i. Por lo que nuestros productos puntos del vector de velocidad en producto punto con la parcial del vector de velocidad respecto de q sub i punto es igual a 1 medio de la parcial de b cuadrada respecto de q sub i punto, y b punto por la parcial de b respecto de q sub i es igual a 1 medio de la parcial de b cuadrada respecto de q sub i. Así, nuestra componente covariante de la aceleración la vamos a poder escribir como la derivada respecto de t de la parcial respecto de q sub i punto de 1 medio de b cuadrada menos la parcial respecto de q sub i de 1 medio de b cuadrada. Igualmente, vamos a poder hallar las componentes contravariantes de la aceleración, que ya sabemos que es el producto punto del vector aceleración con el vector recíproco. Así, volvemos a aplicar la regla de la cadena y observamos que nuestra componente contravariante de la aceleración es igual a la aceleración generalizada, que vuelve a tener el mismo efecto. La aceleración contravariante no nos da mayor información de la cinética del movimiento. Toda la información está en la componente covariante de la aceleración. La componente contravariante de la aceleración solo nos va a decir quién es la aceleración generalizada. Vamos a aplicar estos conceptos en el siguiente problema. Para el sistema de coordenadas esférico, calcule las componentes covariantes del vector de velocidad utilizando las relaciones encontradas, así como las componentes contravariantes. Calcule las componentes covariantes y contravariantes del vector de aceleración. Así se da x, y, z en función de las coordenadas generalizadas, que en este caso son r, θ y φ. Y el procedimiento es derivar tanto la x, la y como la z respecto de t, elevarlas al cuadrado y sumarlas. Y esto lo que nos da es la velocidad cuadrada. Escribimos la x punto al cuadrado, escribimos también la y punto al cuadrado y por supuesto también la z punto cuadrada. Sumamos y reducimos algunos términos y obtenemos que nuestra velocidad cuadrada tiene la siguiente expresión. Desarrollamos el término al cuadrado y volvemos a reducir términos en donde observamos que 2r por r punto por θ punto coseno de θ, seno de θ, tiene signo positivo y tiene una contraparte con signo negativo, que es menos 2r por r punto por θ punto seno de θ coseno de θ, por lo que se cancela. El término en r punto cuadrado seno cuadrado de θ tiene otra contraparte que es r punto cuadrado coseno cuadrado de θ, por lo que se reduce. Y el término r cuadrada θ punto cuadrada coseno cuadrado de θ tiene una contraparte que es r cuadrada θ punto cuadrado seno cuadrado de θ, por lo que también se reduce. Finalmente, nuestra velocidad cuadrada es r punto al cuadrado más r cuadrada θ punto cuadrado más r cuadrada phi punto cuadrado seno cuadrado de θ. Así, lo que vamos a hacer es derivar este término de velocidad cuadrada respecto de r punto, θ punto y phi punto para hallar las componentes covariantes de la velocidad. Así, derivamos respecto de r punto y obtenemos que nos da r punto. Derivamos respecto de θ punto y esto nos da r cuadrada θ punto.
y derivamos respecto de phi punto y obtenemos que esto nos da r cuadrada phi punto seno cuadrado de teta. Observemos las unidades que tienen estas componentes covariantes de la velocidad. El primer término b sub 1 está dado en metros sobre segundo, pero nuestra componente covariante b sub 2 está dado en metros cuadrados sobre segundo y esos no son unidades de velocidad. La componente covariante b sub 3 igualmente tiene metros cuadrados sobre segundo, por lo que tampoco son unidades de velocidad. Es decir, que las componentes covariantes de la velocidad no son las componentes del vector de velocidad. Esto se debe a que los vectores base no son unitarios. Para que estas componentes covariantes de la velocidad sean las componentes del vector de velocidad, las tendremos que dividir entre sus factores de escala correspondientes. Así, teniendo en cuenta los factores de escala del sistema de coordenadas esférico, nos queda que la componente radial del vector de velocidad es r punto, dado que el factor de escala hr es 1. La componente en teta del vector de velocidad es r por teta punto, ya que el factor de escala en teta es r. Y la componente del vector de velocidad en phi es r por phi por el seno de teta, ya que el factor de escala h phi es r seno de teta, por lo que finalmente nuestro vector de velocidad es r punto en la dirección de e de r más r por teta punto en la dirección de e de teta más r por phi punto por el seno de teta en la dirección de e de phi. Para la aceleración aplicamos la relación encontrada y derivamos el vector de velocidad cuadrada respecto de r punto, lo dividimos entre 2 y posteriormente lo derivamos respecto del tiempo y le vamos a quitar la derivada respecto de r de 1/2 del vector de velocidad cuadrada. Realizamos estas derivadas y obtenemos nuestra componente covariante de la aceleración. Si observamos las unidades, vemos que esta tiene unidades de metros sobre segundo cuadrado. Esto es porque el factor de escala es 1, es decir, que la componente del vector de aceleración es la componente covariante del vector de aceleración. Para el término en teta, derivamos el vector de velocidad cuadrada. Respecto de teta punto, lo dividimos entre 2 y posteriormente lo derivamos respecto del tiempo. Le quitamos la parcial respecto de teta de 1/2 del vector de velocidad cuadrada. Hacemos las operaciones y observamos que las unidades de la componente covariante de aceleración no tiene unidades de aceleración, ya que ésta tiene metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Al dividirlo entre el factor de escala correspondiente, que es r, ya nos queda la componente del vector de aceleración. Hacemos lo mismo, pero con ahora la velocidad en phi y la posición en phi, y obtenemos que nuestra componente covariante de la aceleración en phi tampoco tiene unidades de aceleración, por lo que si lo dividimos entre su factor de escala correspondiente, obtenemos la componente del vector de aceleración en la dirección de e de phi. Finalmente, sumamos las componentes del vector de aceleración y obtenemos nuestro vector de aceleración en las direcciones e de r, e de teta y e de phi. Hemos visto que para obtener la velocidad y la aceleración utilizamos los vectores base y que los vectores recíprocos no nos aportan mayor información. Sin embargo, no podemos dejar de ver que nuestros vectores tienen una naturaleza espacio-temporal. Así que para ver la parte temporal usamos los vectores base. Por lo que para evidenciar la parte espacial utilizaremos los vectores recíprocos, los cuales nos llevarán a la ecuación de Euler-Lagrange espacial. Definamos una función en un sistema de coordenadas bidimensional para la cual su vector de posición se puede escribir como r es igual a xy más yj, en donde la y es una función g de x, la cual
no conocemos, de tal modo que la multiplicación de la segunda derivada respecto de x del vector de posición en producto punto con el vector recíproco nos da la componente contravariante de una función que llamaremos f sub i asterisco, es decir, f sub i es la segunda derivada de g de x respecto de x al cuadrado y tiene solamente la dirección j, ya que se obtiene derivando el vector de posición dos veces. Y esto está multiplicado en producto punto con la parcial de q sub i respecto de x en la dirección de y más la parcial de q sub i respecto de y en la dirección de j más la parcial de q sub i respecto de z en la dirección de k, que es nuestro vector recíproco. Por lo que la componente contravariante de una función f es la segunda derivada de g respecto de x cuadrada por la parcial de q respecto de y. Establezcamos las propiedades de la función de coordenadas generalizadas, la cual estará supeditada a que su dependencia sea q es una función solamente de y, es decir, q no va a depender de la derivada de y. Esta función no podrá depender explícitamente de la variable x, aunque implícitamente sí tenga esta dependencia. Observemos la siguiente derivada. La derivada respecto de x de la derivada de g de x respecto de x por la parcial de q respecto de y. Esto nos da la derivada de la primera por la segunda, es decir, la segunda derivada de g de x respecto de x al cuadrado por la parcial de q respecto de y, más la primera por la derivada de la segunda, es decir, la derivada de g respecto de x por la derivada respecto de x de la parcial de q respecto de y. Despejando, obtenemos que la segunda derivada de g de x respecto de x al cuadrado por la parcial de q respecto de y es la derivada respecto de x de la derivada de g de x respecto de x por la parcial de q respecto de y menos la derivada de g de x respecto de x por la derivada respecto de x de la parcial de q respecto de y. Reducimos la notación y obtenemos que la componente contravariante de f es la segunda derivada de g respecto de x al cuadrado por la parcial de q respecto de y. Eso nos da que es la derivada respecto de x de la derivada de g respecto de x por la parcial de q respecto de y menos la derivada de g respecto de x por la parcial de q' respecto de y. Aplicando la regla de la cadena para la función q que depende únicamente de y que no tiene dependencia explícita de la variable x, nos queda que la parcial de q respecto de x es la parcial de q respecto de y por la derivada de y respecto de x. Es decir, q' es la parcial de q respecto de y por y', y que esto nos lleva a que la parcial de q' respecto de y' es la parcial de q respecto de y. Por lo que, sustituyendo en la expresión, nos queda que la componente contravariante de f es la derivada respecto de x de la derivada de g respecto de x por la parcial de q' respecto de y' menos la derivada de g respecto de x por la parcial de q' respecto de y. Observemos esta otra derivada, la parcial respecto de y de la derivada de g respecto de x por q'. Esto es igual a la parcial respecto de y de la derivada de g respecto de x por q', es decir, la derivada de la primera por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda, que es la parcial de q' respecto de y. Así que la parcial respecto de y de la derivada de g respecto de x por q' nos da, cambiando el orden de derivación, que es la derivada respecto de x de la parcial de g respecto de y por q' más la derivada de g respecto de x por la parcial de q' respecto de y. En el primer término podemos observar que g es nuestra función y, por lo que la derivada de g respecto de y
y, es decir, la derivada de y respecto de y, nos va a dar 1, que es una constante, y que la derivada respecto de x de una constante nos va a dar 0, por lo que la parcial respecto de y del producto de la derivada de g respecto de x por q', eso nos da que es la derivada de g respecto de x por la parcial de q' respecto de y. Observemos también esta otra derivada, la parcial respecto de y' de la derivada de g respecto de x por q', que nos vuelve a dar la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda, en donde la derivada del primer término es la parcial respecto de y' de la derivada de g respecto de x por q', en donde volvemos a hacer el mismo procedimiento, cambiamos el orden de derivación y esto nos va a quedar que es la derivada respecto de x de la parcial de g respecto de y', y que, como sabemos, g es una función de x, no depende de y', por lo que su derivada es 0 y la derivada respecto de x nos va a quedar 0, quedando entonces que la parcial respecto de y' de la derivada de g respecto de x por q' es igual a la derivada de g respecto de x por la parcial de q' respecto de y'. Sustituyendo en la expresión de la componente contravariante, obtenemos que la componente contravariante de f es la derivada respecto de x de la parcial respecto de y' de dg respecto de x por q' menos la parcial respecto de y de dg respecto de x por q'. Esta componente contravariante de la función f es similar a la componente covariante del vector de aceleración. La siguiente aseveración limita el uso de la función contravariante. Así, vamos a considerar que f sub i asterisco es una ecuación con la característica de que depende solamente de y no depende de y'. Es decir, que podemos establecer una función de la derivada de s respecto de y, pero no podemos establecer una función de ds respecto de y', ya que esto nos da 0. Por tanto, pasando al otro lado de la igualdad y añadiendo un 0 que es ds respecto de y', y agrupando los términos que tienen parciales respecto de y' con los que tienen parciales respecto de y, obtenemos la siguiente expresión. Si nosotros definimos una función que se llame xi y que dependa de y de y', en donde el primer término del sumando puede depender de y', pero el segundo término del sumando, que es s, no puede depender de y', entonces obtenemos la ecuación de Euler-Lagrange de naturaleza espacial. Bien, en la siguiente sesión vamos a ver el tema de los momentums generalizados y las fuerzas generalizadas.